característica de la poesía religiosa española, que no tiene, no digo de la mística, digo de la poesía religiosa española, que no tiene parangón en Europa, es que desde la oración del ateo de Unamuno, fíjese usted, oración del ateo, don Miguel de Unamuno, titula así un soneto maravilloso, ¿no? La oración del ateo, hasta Blas de Otero, Vicente Gaos o José Luis Hidalgo, la poesía, digamos, religiosa en nuestra lengua, la han escrito los no creyentes. Esto es un hecho interesante y digno de reflexión. Pero, claro, este es un libro que sí está escrito por un creyente, ¿no? Y esto es una diferencia fundamental. Pero, aun escrito por un creyente, todo el libro se sujeta y pivota sobre el tema central de la poesía mística, que es la inefabilidad de Dios. La inefabilidad de Dios para el hombre, no para Dios. Dios se expresa, está en la naturaleza, está en todo lo que acontece. Pero el problema es para el hombre. ¿Cómo representarlo lingüísticamente? Esa es la angustia del hombre. Ya la representación plástica de Dios dio mucha discusión de sí en la teología, y gran discusión, vamos, de gran nivel mental, porque se hereda toda la herencia platónica, ¿no? Pero el caso de la inefabilidad de Dios, o lo que es lo mismo, la insuficiencia del lenguaje para representar a Dios, es el tema también que hay en este libro. Por eso, porque Dios es inefable y el lenguaje humano no lo puede contener, aunque todo lo que nos rodea sea la expresión de Dios. Eso lo sabemos muy bien desde Jan Baguzzi hasta Valente, que estudiaron esta cuestión. Este libro, precisamente, parte del nombre, parte de la palabra, y dice que hay que nombrar, haz que nombre, pide, no es una invocación, haz que nombre lo que mis entrañas balbucean. También se plantea como una oración desde el inicio, y desde el inicio ya trata lo que podríamos llamar el sentido del misterio, que vuelve a aparecer en la poesía actual contemporánea, en casi toda la poesía occidental, precisamente porque ya la inmanencia ya no puede dar más de sí, y entonces, claro, hay una vuelta hacia la trascendencia. Nuestro poeta, Fausto, habla del misterio que fluye en lo insondable, pero precisamente en la página 73 de su libro dice: escribo para transformar la noche en vástago, para desempolvar su misterio. Yo creo que esta es la poética del libro, creo que es la columna vertebral del libro. Pero, y este me parece un rasgo distintivo importante a tener en cuenta en este autor, normalmente los poetas se sirven de una expresión casi panteísta, ¿no?, de la naturaleza para hablar de Dios. Sin embargo, aquí se habla no solo de la naturaleza como libro de Dios, sino también directamente de la Sagrada Escritura. Eso sí es una innovación importante, que el sistema referencial no queda condicionado solo a los elementos de naturaleza, sino también a la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Y él se hace preguntas, es decir, es un libro de afirmación, pero también de duda, luego resuelto en una afirmación. Y se pregunta: ¿es menos perfecto mi amor si me siento hoja caída al suelo? Es una pregunta que nos hacemos todo el mundo, todos los días, y más en periodo de crisis, pero es una buena pregunta, a la que él mismo se contesta: soy solo un soplo salido de tu boca, con una literación de eses maravillosa, ¿no? Es un verso muy bien construido. Pero luego hay una cosa, que es la página 28 está muy bien, y yo creo que es otro de los puntos sobre los que convendría meditar, no ya los que estamos en la mesa, sino mucha gente más. Y es la utilización del correlato objetivo cotidiano. En concreto, para hablar de la espera. Es decir, ¿cómo nos imaginamos nosotros hoy la espera? Fíjense cómo lo plantea. Dice: Señor, mi árbol, despoblado de hojas, herido por el frío, por la brisa que en su orfandad deambula buscando asilo, aguarda en la acera, como un pasajero que espera un taxi en la noche. Vean ustedes, ese descender a lo cotidiano y trascenderlo, a mí me parece importante
Ha hablado Fausto hace un momento, vamos, lo he oído ahí, que ha colaborado mucho en Honduras, ¿no? Bueno, yo he discutido mucho con el cardenal Aliaga sobre este tema. Y yo creo que hace de que desde Trento no se ha renovado el discurso ni la publicística del catolicismo. Que en Trento consigue llegar a unos puntos máximos a través del arte y a través de la palabra poética, que están muy claras en las recomendaciones a los artistas, pero que desde entonces eso se ha perdido. Es decir, que hay dos discursos, hay una diglosia, por así decirlo, entre la comunidad que escucha una palabra y quien la pronuncia. Y yo creo que la reconstrucción a partir de lo cotidiano, como aquí se hace, dando unos correlatos objetivos muy claros, es la manera de retomar un camino emprendido hace bastantes años y luego, no sé por qué, abandonado. En cuanto a la imposibilidad del decir, a esa inefabilidad que es recurrente en el libro, él la explica así. Yo no sé decir lo que siento en esta hora, labrada en la pureza, acuñada en la ternura. Ustedes como reconocen la angustia del poeta, que es no poder decir, no poder llegar a decir con la exactitud con que debe decir lo que quiere decir, ¿no? Ese es el problema, no es un problema de técnica, este no es un problema de una sílaba más, una sílaba menos, un acento, no, es otra cosa, es otra cosa. Pero es otra cosa absolutamente humana, porque nosotros ahora que hemos vivido una sociedad que parece no reconocer sus propios límites, cuando el ser humano, como comprenderán ustedes, si algo tiene es contingencia y límites, y en Grecia lo sabían muy bien, sabían que no se podían transgredir los límites. Cuando se transgredían los límites en Grecia, se cometía un pecado de hibris, y entonces, claro, uno estaba condenado al desastre. Nosotros hemos olvidado esa lección griega y hemos creído que no había límites, que todo estaba permitido. Y ahora nos vemos en la angustia en la que estamos. Precisamente la segunda parte, que indica un cambio de tono muy claro en el libro, se pregunta sobre la angustia, sobre la muerte, y ahí tiene un símil poético de gran fuerza. Dice, como un coágulo de oscuridad. Me parece muy, muy lograda una expresión como esa para la muerte, ¿no? Como un coágulo de oscuridad. Incluso recogiendo elementos bíblicos, el de la lámpara, por ejemplo, a punto de apagarse, ¿no? Él dice, resiste la lámpara. Me ha parecido también, en fin, en lo que es Fuentes, muy interesante. Como me ha parecido muy interesante en la página 39 el poema dedicado al mar. Fíjense ustedes si está tematizado y poetizado el mar. Qué difícil decir algo nuevo del mar, ¿no? Pero él dice lo siguiente. Habla del mar, le dice, tu insomnio, el parpadeo infatigable de tus alas. Creo que ese es un verso de una serenidad descriptiva admirable y a la vez profundísimo, ¿no? O incluso el viento, que no tiene palabras, pero que lo intenta, dice, el viento bate sus alas en un intento de traducir lo inefable. Y la inefabilidad es uno de los temas, pero el otro es la visión. Precisamente en un poema que él titula Pentecostés, se autodefine a sí mismo como mendigo de la visión. Claro, la visión es muy importante. La visión no es la fantasía de Coleridge y de los románticos ingleses. La visión tampoco es la oxis griega de mirar de una manera total y completa, de un solo golpe de vista, toda la realidad. No, no. La visión es lo que tiene que ver con el vidente. Y para el vidente la palabra latina vates, de donde viene vaticinio, es importante, porque el vates no dice una palabra cualquiera, dice una palabra inspirada solo por Dios. Y yo creo que aquí hay momentos en que hay poeta, cuando sabe trabajar la palabra, y lo sabe trabajar muy bien, pero hay una parte de vates que no depende del esfuerzo técnico, sino de otra cosa, de un sistema de ideas y creencias que en el libro está muy claro. Uno de los poemas que yo creo más importante en este libro se titula En la arena. Pero hay otro, La herida del tiempo, que remite a una obra teatral de Priestley, que también se titula así, donde expone lo que considera su verdadera situación, que define así. Encerrado en esta cárcel, siento eterna la libertad.
Yo creo que es una buena definición para el ser humano. Todos estamos en una cárcel, que somos nosotros mismos, pero debemos sentir eterna la libertad. Yo me he acordado aquí de un soneto de Vicente Gauss, dedicado al soneto, ¿no? Que cuando otros decían que el soneto pues era una cárcel, él decía: soneto, no me encadenas, me desencadenas. Y aquí pasa algo similar. La tercera parte del libro es muy distinta. Las dos primeras podríamos decir que son de índole más intelectual, pero la tercera se titula, curiosamente, La humanidad o humanidad del verbo, y anuncia ya que el verbo llueve sobre el mundo, y entonces acoge en ella el villancico y la canción, hay partes rimadas, introduce un diálogo, yo diría que muy pedagógico, ¿no?, de María y José, y esta tercera parte añade al libro un rasgo nuevo que las partes anteriores no tenían, y es lo que podríamos llamar el arte pobre. El arte pobre no es un concepto negativo, ni mucho menos. El arte pobre dominó en Italia en los años 60 como una respuesta austera y elegante a un neocapitalismo que entonces empezó de manera incipiente a producirse. Pero nuestro poeta une el arte pobre con lo naíz. Y entonces aquí hay un primitivismo que sí me ha recordado toda la plástica y toda la escultura de Centroamérica, ¿no? De manera que no solo hay una tradición que podríamos llamar española o hispánica, sino que en eso hispánico se añade una parte indigenista que no podía faltar, ¿no?, siendo un poeta del otro lado del Atlántico. Yo creo que es un premio muy bien dado, es un premio justo, siempre lo han sido los premios de la Fundación Rielo, pero yo creo que este es un premio, este libro en concreto, que corresponde de manera absoluta a las bases del premio y al espíritu de la Fundación. Así que, enhorabuena.